Buenas tardes amigos, soy Carla Díaz, este es mi canal Investigando la Historia y tengo el privilegio, tengo el honor en esta tarde de poder entrevistar al doctor Boris Briones. Acá en Chile es conocido, pero para mis amigos en el extranjero que no lo conozcan, quiero hablarle un poquito de él antes de darle esta bienvenida. El doctor Boris Briones Soto, historiador especializado en el estudio de las religiones, máster en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Cantabria y doctor en Historia, Antropología y Religiones por la Universidad de Roma La Sapienza. Ha presentado diversos trabajos académicos en importantes congresos internacionales y dictado conferencias en distintas universidades de América Latina y Europa. Fundador y actual presidente de la Sociedad Chilena de Ciencias de las Religiones y miembro de la Academia Europea de Religión. Bienvenido, doctor Boris, ¿cómo está usted? Bien, bien, muchas gracias Carla por la invitación. Siempre un gusto poder conversar en actividades que son de divulgación para todo tipo de público, especializado y no especializado. Así que muchas gracias. Exacto. Bueno, como le decía cuando recién entró, gracias por haber aceptado esta entrevista. Mis amigos que me siguen en Facebook y me conocen ya como de una manera más cercana, yo publiqué el 1 de enero este libro que Ujú. había comenzado mi lectora. Y de verdad que ha sido sentimientos encontrados porque muy fuerte, eh, cautivador, impresionante poder conocer esta historia de la religión Selknam, quiénes eran ellos, aprender un montón de definiciones que realmente yo desconocía. El canal Investigando la Historia, cuando se creó, era para divulgar historia antigua que tenía que ver con las ciencias bíblicas, Egipto, Mesopotamia, Levante Mediterráneo, pero encuentro que es súper necesario poder conocer, aprender de esta historia que muchas veces está encubierta o que no nos llega a la verdad correctamente. ¿Y quién más que usted para hablar de los Selknam, de estos pueblos nativos, hablar unos términos que me llamaron mucho la atención, que es genocidio y etnocidio? Partir por ahí, doctor. ¿Por qué esta Sí. redefinición? Bueno, son justamente temas importantes que se dan en América principalmente desde los tiempos de conquista. Y recordemos que, bueno, si bien la conquista inicia con lo que conocemos como el descubrimiento de América por parte de Colón hacia fines de 1400, para las zonas más australes del continente, sobre todo lo que concierne a Chile y Argentina, los procesos de colonización fueron bastante más tardíos. Primero porque, bueno, en estas zonas de territorios de ultramar hacia la zona centro-sur y sur de Chile y Argentina, no había grandes riquezas, por lo cual no fue de interés para los conquistadores, y sobre todo la zona más austral, de la cual hablamos de, bueno, la Patagonia y sobre todo Tierra del Fuego específicamente, no suscitaban el interés de nadie porque en realidad, bueno, el estrecho de Magallanes era útil para la navegación, y ya se había descubierto hacia el 1500 cuando cierto Magallanes cruza el estrecho por primera vez, y después distintos navegantes, incluso piratas de distintos lugares, bueno, de España, Inglaterra, Holanda, Francia, habían cruzado esas zonas con distintos intereses, pero no habían colonizado esta zona de Tierra del Fuego, donde se encontraban distintos pueblos originarios, principalmente los Selknam, que eran quienes habitaban mayormente la isla grande de Tierra del Fuego. Y el contacto se produce de forma muy tardía, hacia fines de 1800, cuando ya comienza la colonización, y como no había riqueza en esa zona de la isla, lo que se busca es introducir la ganadería con la finalidad de que las estancias pudieran dar un sustento económico. Y esto, bueno, comienza a generar distintos problemas con la población indígena local. Uno de ellos es principalmente que los Selknam vivían del guanaco, eran cazadores recolectores y su principal sustento alimenticio era el guanaco, y al introducirse la oveja, el guanaco se comienza a reducir, su población va mermando, se comienzan a establecer cercos en los distintos territorios. Los Selknam eran nómades y se movían de acuerdo a las estaciones del año por toda la isla, y este establecimiento de cercos que comenzaron a ser destruidos por los Selknam para poder seguir moviéndose por la isla, y la introducción de la oveja, que también fueron mermando la vida del guanaco, y que los Selknam fueron cazando las ovejas al no encontrar guanacos, terminó provocando que se diera cacería a los Selknam,
y que se comenzara a pagar por ellos, ¿cierto? En libras esterlinas una cantidad determinada para poder dar muerte a ellos, y ahí se provoca lo que se denomina en cierta medida etnocidio, que es una forma de genocidio, pero que cuando es en definitiva en palabras sencillas, cuando se busca acabar con una etnia, pero esto no necesariamente tiene que ser de forma consciente, sino que también puede ser de forma inconsciente, es decir, cuando se está atacando a un grupo humano, en definitiva, con las técnicas del genocidio, puede ser por las armas, por distintas herramientas, la coerción y otro tipo de acciones, pero en definitiva ellos son el único grupo humano de una determinada cultura, el único grupo cultural de una etnia, y ellos comienzan a disminuir de forma drástica. Y esto se vio con la colonización, por ejemplo, en Tierra del Fuego, desde inicios de 1900, cuando llegan ya los primeros misioneros salesianos y otros investigadores que van a la zona a trabajar, comienzan a darse cuenta que la población Selknam se ha reducido de, bueno, una gran cantidad de habitantes que se estiman entre 2.000 a 3.000 al principio de la colonización. Ya quedaban solo un puñado de familias hacia inicios de 1900, producto de las matanzas constantes. Y bueno, está la discusión hasta la actualidad, ¿cierto?, sobre los sobrevivientes y las distintas agrupaciones que hay tanto en Chile y en Argentina que han rescatado el legado Selknam y que se autodefinen también como Selknam, porque son obviamente descendientes de personas que habitaron en Tierra del Fuego en otros tiempos y que han llevado adelante una lucha importante de recuperación por la memoria histórica de sus ancestros, que es algo que hoy en día, sobre todo en Chile, en nuestro país, peligra porque no están reconocidos por la ley indígena. No así en Argentina, que sí lo están. Pero esa es más o menos como la introducción conceptual. Hay que tener en cuenta que el etnocidio se produce, y obviamente también se produjo el choque de dos culturas. Svetan Todorov también, que es un autor muy conocido, lo plantea muy bien sobre esta posición del otro, que muchas veces durante la conquista de América no estuvo presente, hasta que algunos misioneros y cronistas como Fray Bartolomé de las Casas comenzaron a luchar y a darse cuenta que era necesaria poner la cuestión indígena sobre la mesa y dotarlos también de la categoría de seres humanos que hasta ese minuto no estaban considerados como tales. Ujú. Me llama la atención hoy en día, en el desconocimiento que tenemos como sociedad, algunos términos, definiciones que son realmente acuñados por los mismos conquistadores. Onas, alacalufes, araucanos, acanote, pascuense. Claro. Realmente no eran los nombres con los que ellos se definían a sí mismos como grupo, como etnia. Exactamente. De hecho, bueno, el prólogo de ese libro, Historia de la religión Selknam, lo escribe Javiera Gosalvo, que es una colega historiadora y que efectivamente ella menciona mucho ese tema de las denominaciones, porque es en definitiva, incluso a nivel americano, muchas de los nombres que tienen los distintos grupos y pueblos indígenas de América no provienen de ellos mismos, sino que son denominaciones que les dieron externamente, ya sea los conquistadores u otros grupos. Por ejemplo, en el caso Selknam, se les denominó durante mucho tiempo como Onas, incluso en la actualidad es un término que es relativamente aceptado. Eh, Ona viene a significar gente del norte, pero es un concepto que utilizaban sus vecinos cahuéscar para referirse a ellos, que era el lugar desde donde ellos los veían. Y por supuesto, cuando llegaron los conquistadores, comenzaron a referirse a ellos también y los colonizadores como Onas, pero ellos se denominaban a sí mismos como Selknam. Incluso la palabra correcta, la traducción correcta debería ser Shelknam, ya que la S en idioma Selknam se debería pronunciar como si llevara una H después. Que es un tema también complejo porque se cree que el idioma Selknam está muerto en la actualidad, se considera una lengua muerta, a pesar de que yo conversé con unas personas de la agrupación Rafaela Ishton de Argentina, y ellos consideran que todavía se puede hacer un trabajo de rescate importante, pero, pero también son tajantes al decir que en la actualidad nadie habla el idioma Selknam, a pesar de que hay algunas personas que han tratado de hacerse pasar como que hablan el idioma Selknam, y lamentablemente no es así porque no hay más que registros sonoros y un diccionario de la época que dejó un misionero salesiano, pero que no da cuenta de la fonética, por lo cual no se puede saber cómo se hablaba el idioma. Bueno, dicho esto, respecto al tema de los pueblos, por ejemplo, en el caso mapuche es mucho más frecuente y está mucho más marcado desde el punto de vista de la conquista. Los propios cronistas de Indias y los conquistadores, bueno, Pedro de Valdivia y todos los que llegaron a Chile en aquellos momentos,
dieron cuenta de que los pueblos, primero, incluso según Ricardo Latcham, que fue un importante historiador y prehistoriador chileno, eh, primero los incas denominaban a todos los grupos indígenas que estaban desde la zona centro-norte hacia acá como promaucaes, y en definitiva ahí entraban todos aquellos grupos que podrían ser mapuche, ¿cierto? Y dentro de esos mapuches, ¿cierto? Huilliche, lafkenche, pehuenche, o sea, sin mayor distinción, y los grupos de la zona norte, etcétera. Cuando llegan los conquistadores comienzan a hacer algunas distinciones y ellos denominan a los indígenas, a los mapuches mayoritariamente de la zona centro-sur como araucanos, hasta aquellos que estaban desde el río Tolten hasta la zona más al sur del Biobío. ¿Qué ocurre en esto? Que bueno, en definitiva, los cronistas como Pedro Mariño de Lovera, ¿cierto? Bueno, todos los cronistas que escriben sobre los mapuches se refieren a ellos como araucanos. Incluso Alonso Ercilla y Zúñiga escribe la araucana en relación a los indígenas de Chile. Nunca se les preguntó en definitiva cómo se llamaban y cómo se denominaban a sí mismos. Incluso en la historiografía contemporánea hay una discusión importante porque, por supuesto, hoy en día los mapuches se reconocen a sí mismos como mapuches, y el problema es cuando hay gente como Sergio Villalobos, algunos historiadores que desconocen ese término y dicen que en realidad es una invención contemporánea y que lo correcto sería hablar de araucanos. Esa es una discusión terminológica, casi desde la etimología de dónde surge el nombre en cuestión o no, pero hay que ir a la raíz de esto, y el origen de esto, más que lo que pueda decir la historia y las crónicas, es cómo un pueblo que hoy en día está vivo se quiere llamar a sí mismo. Y si hoy en día los mapuches han elegido llamarse mapuches de esa misma forma, eso es lo correcto, porque es una denominación propia, es decir, se tiene que tomar eso desde la óptica del respeto, y eso será llevado tanto a la academia como a a otras aristas, digamos. Entonces no necesariamente porque los cronistas le hayan llamado de una forma y eso tiene que estar escrito en piedra y tiene que quedarse así, no, eso se puede modificar con el paso del tiempo. Y como decía, además, el concepto de araucano en cuestión, que planteaba mismo Ricardo Lacham, eh, incluía una diversidad compleja de distintos pueblos, que podía ser lafkenche, huilliche, pehuenche, dependiendo de la zona, no había una mayor distinción. Hoy en día, por ejemplo, sabemos que los grupos lafkenches están en la costa, los grupos pehuenches hacia la zona más precordillerana, etcétera, etcétera. Entonces, esas propias definiciones internas nunca estuvieron marcadas por los cronistas de Indias, ni Ujú. por los conquistadores, porque en realidad recordemos que como no había mayores riquezas en oro en Chile, en lo que trabajaban era en la encomienda, entonces se necesitaban distintos grupos para poder ponerlos a trabajar, y en ese sentido a los conquistadores no les importaba las distinciones étnicas que podían tener tanto de grupos o de subgrupos, en realidad les daba lo mismo. Mientras fueran útiles para el trabajo que se requería, no había ningún problema. Y eso lo trabaja muy bien, por ejemplo, Álvaro Jara en su libro Guerra y Sociedad en Chile, donde se habla, por ejemplo, de este tipo de cosas, del trabajo, sin que existieran mayores distinciones en cuanto a los nombres. Lo mismo ocurre en la zona más al sur, por ejemplo, lo que mencionabas tú de los alacalufes, por ejemplo, que son hoy en día terminología que incluso en la antropología y en la historia ya prácticamente no se utiliza porque se considera peyorativa incluso, porque eran términos incluso utilizados de forma despectiva en su momento. Lo mismo con el mundo Rapanui. Estamos acostumbrados a llamar por pascuenses a la gente que habita en Rapanui, incluso que se le considere Isla de Pascua. ¿Y por qué se le llamó, por ejemplo, Isla de Pascua a Rapa Nui? No, no es al azar, porque bueno, hay dos razones. Una es que una de las embarcaciones en las cuales eran los descubridores llevaba el nombre de Pascua, y segundo, porque fue descubierta durante la Pascua. Y por eso se le denominó Isla de Pascua. Pero en definitiva también los Rapa Nui siempre se identificaron como Rapa Nuis cuando comenzaron los primeros contactos, tanto con holandeses como con franceses, y que los primeros investigadores comenzaron a entrar ya en 1800 y hacia 1900 los primeros antropólogos. Ellos se denominaban también como Rapa Nui, pero siempre se mantuvo esa misma estructura que también es colonialista, es decir, se mantiene la idea de que tal como se descubrió en la historia se tiene que mantener, pero eso es porque se ha entendido también como que la historia es fija, pero no es así. Obviamente la historia también va en movimiento de acuerdo a los descubrimientos, a los avances contemporáneos, a las cosas que ocurren en la actualidad, y no necesariamente tiene que mantenerse así, así que eso se puede ir modificando. De ahí también que muchos Rapa Nui no se sientan parte del Estado de Chile,
Incluso hay grupos que luchan por la independencia y la autonomía hoy en día, porque obviamente desde el punto de vista étnico y cultural, eh, nosotros como sociedad chilena tenemos una distancia enorme con ellos, porque en general en los colegios y en las universidades se nos enseña muy poco. Yo tengo un gran amigo que es Rapa Nui, que es arqueólogo, fuimos compañeros y todo, y él, claro, justamente él ahora trabaja en la isla, pero tiene una visión muy distinta. Cuando él se vino a estudiar al continente, eh, tenía él una visión muy distinta de cómo era Chile, también tuvo un choque cultural. Él, incluso hablamos de ahora, o sea, imagínate el choque cultural como era 200 años atrás, si en la actualidad todavía se mantiene. Así que hay que seguir avanzando, sobre todo en la construcción de los nombres y de los lugares y de las ceremonias y de todo lo relacionado con los pueblos originarios, pero con la mirada de los propios pueblos originarios, no con una mirada externa. Exacto. Y eso mismo quería apuntar. Ese día que me tocó comenzar la lectura de su libro fue en el Parque Bicentenario. Ahí comencé la lectura. Cuando venía camino a casa, pasamos por la avenida Los Conquistadores. Y hasta eso comencé a replantearme hoy en día con el cambio que ha tenido Chile, que seguimos teniendo, que ha sido positivo, vamos avanzando. Se han cambiado incluso nombres de calle, se han quitado hijos ilustres. Entonces yo pensaba, Avenida Los Conquistadores, ¿por qué? Parque Araucano, hasta ese nombre, ¿por qué Parque Araucano? ¿Por qué no puede ser Parque Mapuche? Si los mapuches a sí mismos no se denominan araucanos. Entonces pienso que son temas que hoy en día tienen que estar vigentes y tenemos que conocerlos porque realmente hay mucha ignorancia. Yo estaba en esa ignorancia de no conocer que Alacalufe llegaba a ser un término despectivo. No lo sabía. Para mí era común porque es lo que te enseñan en el colegio. Estás en la básica y te hablan de los ONA, los Alacalufe, pero jamás te enseñan realmente cómo es que ocurrió todo, cómo es que ocurre esta conquista. Mi De hecho, siguiente eso mismo. pregunta. Sí, siga. Sí, brevemente, se ha normalizado en la actualidad el uso de términos que son peyorativos para los pueblos originarios, y no solo en el ámbito de los pueblos originarios, sino que en el ámbito incluso de la historia universal. Hay muchas cosas que se enseñan en el colegio que en realidad ya no se utilizan en la actualidad, ni en la historia, ni en el mundo globalizado, contemporáneo, pero que se han mantenido y han perdurado, y eso también nos tiene que llevar a hacer una revisión profunda de los libros de texto que se están utilizando en los colegios. Brevemente, eh, una vez en un congreso en Argentina presentó un investigador que era de origen musulmán, y él exponía sobre la figura que estaba en los libros de texto para los colegios sobre la figura de los musulmanes. ¿Y cuál era la figura en Occidente, de Oriente? La figura en Occidente era que se asociaba a los musulmanes con el terrorismo, con los atentados, bueno, con en realidad volver a una especie de edad de piedra en un trato misógino, etcétera. Y bueno, él decía, pero la pregunta era, ¿cómo se veían los libros de texto de Oriente a los occidentales? Bueno, y se veía a los occidentales en los libros de texto de los niños, por ejemplo, en Oriente, como el extranjero, como el invasor, que viene, el que trae la guerra, el que trae las tropas de las fuerzas, viene a imponer por la fuerza su cultura, su forma de gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, en los libros de texto, incluso de todo el mundo, tenemos este problema porque muchas veces la visión que se está enseñando no es una visión amplia sobre las distintas cosas, sobre todo en historia, cuando en historia no existen absolutos en cuanto a si es blanco o negro, o si esto es o no es, porque en historia la mayoría de las cosas pueden ser, depende de la perspectiva que se mire, un acontecimiento va a tener muchas aristas. Incluso en antropología se habla del efecto Rashomon, que sería The Rashomon Effect, que habla sobre cuando ocurre un accidente, por ejemplo, en una esquina de una calle y hay distintos testigos en la misma cuadra, cuando se entrevista a cada uno, todos van a haber visto el accidente de una manera distinta y todos van a tener una visión distinta del accidente y fue el mismo accidente. Pero es decir, cada persona tiene una percepción distinta y eso mismo pasa con la historia. Ajá, buenísimo. El cristianismo, la evangelización, ¿fue positivo o negativo para los Selman? Porque sabemos que muchas personas tienen ahí hasta hoy en día discusión entre estas personas primitivas, poco menos ignorantes, cavernícolas, se les hizo un bien al llegar a evangelizarlo, mostrarles este Dios, esta salvación. ¿Qué ocurrió en particular con los Selman?
Bueno, el tema de la evangelización es igualmente complejo porque en el caso de Selknam fue mucho más tardío. La conquista de América, la evangelización llegó ya hacia el 1540 y algo en esta zona, ya hacia el 1600, 1700 se consideraba una gran parte de la población evangelizada, y la evangelización en el caso Selknam inicia a fines de 1800, 1895, inicios de 1900. Y quienes están a cargo de esa evangelización son los salesianos, por el lado de los sacerdotes, y las hijas de María Auxiliadora por el lado de las monjas. Se instalan dos misiones, porque recordemos, Tierra del Fuego políticamente está dividida entre Chile y Argentina. En el lado argentino se instala la misión en Río Grande, en Nuestra Señora de la Candelaria, y en el lado chileno se instala la misión en la isla Dawson, la misión de San Rafael. Estas misiones tienen, hay distintos tipos de evangelización, pero estas son misiones estáticas, es decir, los misioneros van a instalar un lugar donde van a crear un colegio para enseñar, una iglesia y todas las cosas para realizar los sacramentos correctamente, y van a extraer a los indígenas de su territorio para llevarlos a estos lugares y evangelizarlos. A diferencia de otro tipo de misiones que se realizaban en la colonia, que eran las misiones volantes, donde muchas veces los misioneros iban a las comunidades, bautizaban a todos los que podían, se iban y a los meses volvían y seguían haciendo ese tipo de cosas. No. Acá había un despojo de la calidad de indígena a la persona para trasladarlo y llevarlo a un pequeño occidente que se había creado en ese lugar. Estas misiones fueron financiadas por el Estado argentino y el Estado chileno, ya que no contaron con financiamiento de Propaganda Fide, que es una organización del Vaticano para la propagación de la fe, porque se consideraba que estos no eran territorios de misión. ¿Qué ocurre por eso? Se entrega, en el caso chileno, la isla Dawson a concesión por una cantidad de años a los salesianos. Bueno, los salesianos obviamente no contaban con medios económicos para mantenerse, por lo cual en la isla Dawson había madera y ellos crearon un aserradero para sacar la madera y venderla en Punta Arenas. Pero como ellos no trabajaban, lo que hacían era esclavizar a los Selknam para que ellos trabajaran en el aserradero, cortaran los árboles, los llevaran al aserradero y después los sacaran en carros hasta un barco que tenían los salesianos en el cual iban a vender la madera a Punta Arenas. Yo lo propongo en el libro, y esto después de también haberlo conversado con otros investigadores. En definitiva, se está ante la presencia de un campo de concentración. No es, por supuesto, un campo de exterminio, porque no se está provocando un exterminio como podría ser en Auschwitz, por ejemplo, pero sí es un campo de concentración en el cual los individuos que eran Selknam estaban recluidos contra su voluntad, no podían salir. Recordemos que los Selknam no eran canoeros, por eso nunca salieron de la isla grande de Tierra del Fuego, y en el caso de Isla Dawson estaban recluidos, no podían salir de ahí, estaban contra su voluntad. Los hombres trabajaban en trabajos forzados en el aserradero, y las mujeres se dedicaban a hilar y a tejer para los sacerdotes, además de las tareas domésticas con las hijas de María Auxiliadora en el liceo de niñas que estaba en Isla Dawson. Y eran separados por sexos, ¿cierto? Tenían horarios determinados para comer. En definitiva, es como una prisión, como lo plantearía Foucault. En definitiva, esto sería el panóptico de Foucault en su mayor expresión, respecto a que había horarios determinados para ciertas actividades, se evangelizó, se bautizó a todas las personas, se les enseñó el evangelio, se les enseñaba a determinadas horas también del día, eh, ir a la misa obligatoria, se les empezó a vestir como occidentales, y todo este tipo de cosas comenzaron a ocurrir eh, avaladas y autorizadas por el Estado de Chile, porque estaba la idea en ese tiempo también, por supuesto, el contexto en el que esto ocurrió a fines del siglo XIX, de que la idea de que se volvieran ciudadanos o personas útiles para Chile, para la patria, era occidentalizarlos y trabajarlos, porque si seguían siendo cazadores-recolectores, no eran útiles para el Estado. ¿Qué pasó en Isla Dawson? ¿Por qué fracasó de manera absoluta la misión salesiana? Primero, porque los Selknam fueron cazadores-recolectores toda su vida. El poblamiento de Tierra del Fuego se estima que comenzó hace 10.000 años, y que esto fue ya con la última glaciación, cuando se creó el último puente de hielo en Magallanes y cruzaron, y hay restos, o sea, hay registro arqueológico de 10.000 años en Tierra del Fuego de poblamiento humano. Todos esos años los Selknam vivieron del mismo modo. Y ellos llegaron, los sacaron los salesianos, los llevaron a la isla Dawson, los vistieron como occidentales, los obligaron a trabajar en otras cosas y comenzaron a morir de enfermedades como, por ejemplo, la tuberculosis. Y es algo tan sencillo y tan básico, que es lo mismo que ocurrió en la misión argentina, que estaba por Tierra del Fuego, pero
Nuestra Señora de la Candelaria se llamaba esa misión, y es que los Selknam no utilizaban ropa, ellos se cubrían con una piel de guanaco. eh, en Tierra del Fuego hay nevadas, el frío, en realidad los meses de calor son prácticamente diciembre y enero, el resto es prácticamente todo invierno, y estaban acostumbrados porque tenían un fogón en la casa, llegaban y todo, pero acá comenzaban a salir al frío, se quedaban con la ropa mojada porque era la ropa que les obligaban a vestir, se enfermaban y morían de esas enfermedades. Principalmente la tuberculosis fue la que mató a la gran población en Isla Dawson, y hoy en día hay una fosa común donde están enterrados una gran cantidad de personas Selknam en ese lugar, que bueno, no hay ninguna investigación ni mayor información al respecto, más que se sabe que están enterrados ahí, y la misión fracasó y tuvo que cerrar porque ya no quedaban personas para evangelizar, y los pocos sobrevivientes fueron trasladados a territorio argentino. ¿Qué ocurre aquí? Los misioneros salesianos, obviamente, ellos con el afán de evangelizar y de poder mostrar que la misión era un éxito, no solamente llevaban Selknam, también llevaban, por ejemplo, Cahuéscar, que lograban secuestrar por ahí, por algún lugar, porque operaban bajo esa forma. Esto no es una invención mía, los misioneros salesianos, y esto lo dicen los propios textos de los salesianos que están contenidos en el archivo salesiano de Buenos Aires, ellos se iban en una embarcación pequeña que tenían con un par de sacerdotes, y a cualquier niño que veían por la isla de Tierra del Fuego solo, un niño indígena, lo tomaban y se lo llevaban a la isla Dawson inmediatamente, y allá los comenzaban a evangelizar. Hay relatos de periódicos de la época que incluso están contenidos en el libro, que son desgarradores en el sentido de cómo las familias se oponían y trataban de no ser separados, pero en realidad esto se hacía casi como una actividad deportiva por parte del gobernador de la época, que además pertenecía a la Armada, y que la Armada también tiene gran responsabilidad en eso, eh, con la responsabilidad que tiene el Estado de Chile y con la responsabilidad que tiene la Congregación de los Salesianos, tres entidades que a mi juicio deberían trabajar en una reparación histórica, y es por eso también que se ha luchado tanto para que los Selknam sean reconocidos en la ley indígena en la actualidad por la CONADI, porque, bueno, hay muchas cosas que hacer en esa materia. Y si bien, por ejemplo, la Carta de la Paz dirigida a la ONU, que es una carta, una misiva que se ha enviado en favor de la paz en distintas ocasiones, la Carta de la Paz dice que los contemporáneos no son culpables de los males acaecidos en la historia. Sin embargo, las instituciones actuales sí pueden hacer algo para resarcir lo que ha pasado anteriormente. Y el Estado y los salesianos y la Armada sí podrían hacer algo para, por lo menos, actuar de alguna forma, recuperar y reconocer lo que ocurrió durante el siglo XX, que tampoco es algo tan atrás, a inicios de 1900, cuando ellos operaron de distintas formas para terminar provocando, quizás en el caso de los salesianos, eh, no de forma intencional, pero sí colaboraron en parte en el genocidio Selknam, de todas maneras. Doctor, ¿y qué pasa actualmente con la isla Dawson? Yo leí en su libro que usted intentó acceder, pedir permiso para llegar a esa isla y lo negaron totalmente. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Bueno, sabemos que Isla Dawson, en realidad, si se escribiera un libro como una novela, podría ser denominada de todas formas la Isla Maldita, porque Isla Dawson fue, como mencionaba antes, un campo de concentración durante los tiempos de la época de la colonización Selknam, cuando estuvo a cargo de los salesianos, y nuevamente Isla Dawson fue un campo de concentración durante la dictadura de Pinochet. ¿Qué ocurrió? Que, bueno, a los opositores políticos se le trasladó a Isla Dawson, y también hubo centros de tortura, fue un centro de detención, y distintas personas, bueno, sobrevivieron algunos y escribieron sus testimonios, sus relatos sobre lo que ocurrió en Isla Dawson. En Isla Dawson hay distintas cosas de interés para la historia y para los derechos humanos. En el caso de la historia, principalmente, todavía existen los vestigios del aserradero que utilizaban los salesianos, están los carros, están las instalaciones religiosas, y hoy en día en la actualidad la isla está a cargo de la Armada de Chile. Entonces, para poder visitar la isla Dawson solamente se puede hacer pidiendo una autorización a la Armada, porque está resguardada por la Armada, y porque además solamente se puede llegar en una embarcación de la Armada. Yo, cuando me encontraba realizando la investigación para mi estudio, para mi tesis doctoral, esto fue aproximadamente el año 2016, yo me comuniqué con el comandante en jefe de la tercera zona naval de Punta Arenas, que es a quien corresponde, y le envié una carta respaldando todo, por supuesto, una carta de mi director de tesis, de
la Universidad de Cantabria de España, con todos los antecedentes, explicando que yo estaba realizando una investigación y que sería muy útil para el desarrollo de esa investigación poder visitar la zona en la cual vivían los Selknam, para poder además dilucidar el tema de las fosas comunes en las cuales se encuentran, específicamente el tema del aserradero, las distancias que había entre el aserradero y los establecimientos religiosos, etcétera, etcétera. Y la Armada me respondió diciendo en definitiva que no podían dar permiso porque esto lo dijeron en la carta, que en la isla Dawson hay instalaciones militares de carácter secreto, lo cual hace muy peligroso para la nación que un civil pueda tan solo ver ni siquiera fotografiar, solamente ver esas instalaciones. Lo cual en realidad es, para mí me parece que no es una respuesta, eh, en realidad no es una respuesta más que en realidad es una excusa, es decir, no visitar la isla Dawson. Primero porque uno entra a Google Maps y puede ver todo lo que hay en la isla Dawson, porque los satélites de Google Maps tienen todo, incluso se actualizan cada año, ahora deben estar las mismas imágenes de ahora de enero de este año o de diciembre del año pasado. Segundo, es que en realidad la misma Constitución dice que cualquier ciudadano se puede desplazar a cualquier punto de la nación que desee. O sea, son garantías constitucionales respecto a que nosotros podemos movernos a lo largo y ancho de todo Chile sin tener que dar una explicación a nadie. El tercer tema es que si bien está y la Armada está a cargo y puede decir que hay un lugar de instalaciones, no toda la isla está ocupada por esas instalaciones de la Armada, es decir, hay otros lugares que no serían parte de la ocupación de la Armada. Pero creo que esto se sustenta principalmente en que la Armada tiene una historia de violaciones a los derechos humanos grande en Chile, tiene una historia grande de violaciones a los derechos humanos en Isla Dawson, y por eso mismo ellos en realidad se siguen protegiendo en la actualidad porque es una institución bastante poderosa, en definitiva, y como además es una institución muy jerárquica, como todas las Fuerzas Armadas, en definitiva no se le da la oportunidad a investigadores, personas civiles ajenas a este mundo. Sí, no obstante, y sin embargo esto, hace años, un par de años atrás, cuando se instaló una placa conmemorativa en relación a derechos humanos, la Armada sí llevó en una embarcación de la Armada a agrupaciones de derechos humanos y de familiares de personas que estuvieron en Isla Dawson al lugar para poder instalar esta placa conmemorativa, por lo cual sí se puede llevar civiles y en definitiva no es una excusa eso de las instalaciones militares de carácter secreto. Pero creo que tiene relación también con el poco valor que se le ha dado al tema Selknam, porque en realidad creen que todos quieren ir a Isla Dawson solamente por el tema de las violaciones de los derechos humanos en la década de los 80, pero no tiene que ver con eso solamente, sino que con otras cosas que han ocurrido en la historia, pero que como mencionaba antes también están de la mano con la historia de la Armada hacia fines de 1800. Y es lamentable porque no es tan fácil como que yo me tome hoy en día arriendo una lancha y me vaya a Isla Dawson. No puedo hacerlo por mis propios medios porque en realidad es un lugar al cual hay que ir con un tipo de embarcación en específico. Entonces, bueno, esperemos que ese tipo de cosas se puedan resarcir en el futuro y que en definitiva se pueda avanzar en la investigación. Por lo mismo, hoy en día no sabemos cuántos Selknam hay sepultados en la isla Dawson, por ejemplo. Y tampoco se ha hecho un estudio para saber, por ejemplo, cuáles fueron efectivamente sus causas de muerte, que eso se podría hacer, por ejemplo, hoy en día a través de la antropología física, para hacer distintas autopsias, etcétera, y bueno, también hacer trazabilidad genética, que son muchas cosas que hoy en día se están haciendo en el mundo, pero que lamentablemente acá parece que no. Claro, esa censura, esas trabas no permiten que avancen, que los mismos Claro. especialistas puedan lograr avances en este tema, que es importante. Avanzamos, doctor Boris. ¿Qué ocurre con la religión Selknam? Ellos tenían su religión, sus creencias, sus dioses, ellos tenían sus mitos. Por lo que aprendí en el libro de usted, no había nada por escrito, pero sí ellos manejaban la tradición oral. Entonces pasaba de generación en generación estos mitos. Hay quienes dicen que Temauquel es el Dios de la Biblia, del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, este Yahvé que menciona la Biblia hebrea. ¿Es tan así o es más bien este sincretismo religioso influenciado por los cristianos que recibieron estos relatos por parte de los Selknam? Es un tema complejo justamente la religión porque el ámbito de las creencias, sin lugar a dudas, está presto a muchas interpretaciones. En esta materia, en el mundo Selknam existía un, un espectro religioso sumamente amplio
incluso para los investigadores de la época, llamó mucho la atención porque era impresionante en cuanto a un pueblo que estuvo aislado del resto del mundo hasta la colonización en el siglo XIX y no había recibido influencia externa, contaba con una mitología, una cosmovisión, una cosmogonía que era, incluso como lo decían algunas personas de la época, digna de Grecia o Roma en aquellos tiempos. Entonces, hay que entender aquí en este sentido que, como bien dices tú, en el ámbito de la religión propiamente tal, ellos tenían un ser supremo, que era la divinidad máxima, a la cual reconocían como Temauquel o Timauti. Este ser supremo, que en realidad no tenía un equivalente, y por supuesto cuando llegan los misioneros y los conquistadores y comienzan a tener información sobre sus creencias, y esto ocurrió en todos los lugares de América y en todos los lugares del mundo, para poder buscar un equivalente, siempre se hacía la asociación con la deidad externa, que era en este caso el dios cristiano. Y en ese sentido, lo que hacían ellos era decir, pero bueno, ¿cómo es Temauquel? Y ellos mismos reconocían, después de la explicación, que era como el dios de los cristianos. Pero ellos decían que Temauquel era el dios del mundo, de Tierra del Fuego, de lo que ya denominaban Carunquinca, que era la isla grande de Tierra del Fuego, y sabían que afuera había otros mundos y podía haber otros dioses, decían los Selknam, pero que el de ellos era Timauquel. Eh, no obstante, los relatos que hay sobre su figura, como bien dices tú, no manejaban escritura y todo se transmitía de generación en generación a través de tradición oral, y quienes escribieron sobre los Selknam fueron principalmente misioneros, viajeros, expedicionarios y por supuesto Martín Gusinde, que fue un etnólogo, sacerdote del Verbo Divino que trabajó y estuvo mucho tiempo con distintas comunidades, y muchas de las cosas que hoy sabemos de los Selknam es gracias a su trabajo. ¿Qué ocurre aquí? Que, bueno, definitivamente se habla del sincretismo. ¿Qué viene a ser esto cuando una determinada cultura local, un grupo humano de un determinado lugar, adquiere elementos religiosos de otro grupo externo y con el paso del tiempo se van asimilando unos a otros y se va volviendo muy difícil distinguir el origen de las creencias o el origen prístino de cuáles eran las creencias, y se termina convirtiendo en una amalgama de creencias y se genera esta nueva especie de religión. En este aspecto, en el mundo Selknam, hay que distinguir lo que era la religión propiamente tal, las creencias, la mitología, las tradiciones orales, los tiempos de los héroes, de los que llaman ellos Owen, que eran los antepasados de los Selknam, de lo que es la ceremonia de iniciación, el rito de la In, que es la ceremonia de los Cloqueten, que es lo más conocido y donde tenemos las caras pintadas, los cuerpos pintados, característicos de los Selknam, que donde uno lo muestra en el mundo lo conocen de alguna u otra manera. ¿Qué ocurre aquí? Que bueno, en el sistema de creencias, los Selknam tenían una historia y un mito de origen que daba cuenta de cómo ellos habían llegado al mundo y de cómo se producían cosas tan básicas como el día y la noche. Es decir, los fenómenos de la naturaleza estaban explicados a través de las creencias, y esto no es exclusivo de los Selknam, sino que todos los pueblos alrededor del mundo a lo largo de la historia han explicado los fenómenos de la naturaleza mediante la religión. Esto ha ocurrido desde la prehistoria, en la proto-religión, hasta nuestros días. En el caso Selknam, por supuesto, ellos explicaban el día y la noche como sol y luna, que eran antiguos chamanes que habían peleado en otro tiempo y que de esta batalla que se había dado cuando habían descubierto que las mujeres mentían en la ceremonia de la In y todo, Sol había perseguido a Luna y Luna se había lanzado a un fogón y Sol también, y Luna se transformó en la Luna y Sol se transformó en el Sol, y siempre la seguía y nunca lograba alcanzarla, por eso se produce el día y la noche. En el mundo Selknam en general está arraigada la creencia, bueno, en que todo tiene un sentido, las montañas, las lagunas, los ríos, los pantanos, los árboles, todo tiene un caspi que podría ser entendido como un espíritu, si entendemos de manera muy amplia el concepto de espíritu. Además, todas las personas están dotadas de un caspi, que es algo que habita en el interior y que recorre todo el cuerpo y es como aquello que le da vida y movimiento a la persona. Y esto, bueno, se remite a muchos mitos de antepasados, de otros tiempos de origen, y por supuesto, toda esta idea de religión Selknam está compuesta de distintos elementos que van a dar forma a la ceremonia de la In,
que va a ser una de las ceremonias más importantes, donde vamos a ver los cuerpos pintados, las caras pintadas, las máscaras, y toda esta ceremonia que busca mantener el patriarcado sobre el matriarcado, y este secreto donde los jóvenes hombres se inician a la edad aproximada de 16 años a la vida adulta, y las mujeres están excluidas de participar en esta ceremonia. Y por supuesto, bueno, la sociedad Selknam se va a basar en la figura también de un chamán que va a ser un líder religioso, Chon se va a llamar, y no hay algo así como un consejo de ancianos, ni una autoridad como un lonco, ni nada de esa manera. Solamente era una sociedad transversal. La autoridad espiritual era el chamán. Solamente en caso de ir a guerra, sí se le consultaba a las personas mayores, porque ellos tenían más experiencia, pero no había, la toma de decisiones era bastante transversal, no existía como una autoridad específica. Doctor, como para ir finalizando, me queda como en la mente un poco la idea, no sé si estoy mal, para que usted me corrija. Sí hay arqueológicamente como antecedentes de los Selknam hace más o menos 10.000 años. En cuanto al dios, se podría decir que Temauquel tiene muchos miles de años de existencia, ya que por tradición oral se pasan estas creencias de generación en generación. Y si es que fuese así, estaríamos hablando de que, ya que para los cristianos, para ponerle en contexto mi idea, Temauquel como que se le puede asimilar con el Dios de los cristianos, el Dios de la Biblia hebrea o del Antiguo Testamento. Temauquel sería anterior a Yahvé, cronológicamente hablando. Bueno, primero hay mucha complejidad respecto al tema de Temauquel en cuanto a su origen, porque como mencionábamos, mucho de esto ocurre o se conoce en la colonización, que ocurre en el siglo XIX. Entonces, ahí se tiene conocimiento y los Selknam dan cuenta de que siempre ha existido, pero no tenemos una evidencia tangible que dé cuenta de que efectivamente con el poblamiento de Tierra del Fuego, que fue hace 10.000 años, que cuando inició se creía en Temauquel. ¿Por qué? Porque no hay documentación escrita, porque los Selknam tampoco desarrollaron, por ejemplo, los trabajos en vasijas de greda o otro tipo de cosas, o arte rupestre, donde se podría haber plasmado las ideas religiosas de una forma incluso abstracta, entonces no tenemos cómo saberlo. ¿Desde cuándo se cree en Sí, él? claro, es decir, concretamente, desde cuándo se cree en Temauquel no lo sabemos. Incluso hay quienes han propuesto que tal vez la idea de Temauquel era solo un espíritu más, como había muchos otros en el mundo Selknam. Y los evangelizadores, al momento de querer hacer una comparación, tratan de establecer el lazo con un espíritu que fuera más importante, y en este caso Temauques comienza a tomar esta idea de ser supremo. Pero esto sería contradecir un poco lo que había observado el mismo Martín Gusinde, cuando a él le mencionaban que Temauques era el ser supremo, que era un nombre que no se podía decir en vano. El mismo Martín Gusinde, un día conversando con alguien, le menciona y le dice, oye, cuéntame más de Temauques, y todos quedan sorprendidos y dice, oye, no puede decir su nombre en vano, o sea, no se puede nombrar, no se puede nombrar en una conversación Claro, no cualquiera es una el ser anécdota. supremo, porque es claro, es algo importante. Entonces ahí, bueno, hubo una reunión y se decidió que no lo iban a expulsar porque como era extranjero él no lo sabía y se le perdonó. Pero sí sabemos que, bueno, tiene algunas características que podrían ser equivalentes a el dios de las religiones abrahámicas en ese sentido. Ahora, bueno, por supuesto, lo mismo ocurre en el mundo mapuche. En el mundo mapuche está la figura de Genechen, que viene a ser una especie de ser supremo también, muy similar a Timauquel y muy similar también al dios del Antiguo Testamento, lo cual también nos lleva a la misma pregunta, o a una pregunta global, es decir, primero que podría ser el sincretismo religioso es lo que ha logrado esto, es decir, esto es por influjo cristianizador externo en el cual se ha buscado un equivalente, y en definitiva los pueblos indígenas no creían en ellos como ser supremo, sino que eso se fue imponiendo lentamente, o en definitiva en todos los lugares del mundo cuando surge la idea religiosa, surge de maneras similares en pueblos que no hayan tenido contacto previo, y siempre va a existir una idea de algún ser superior, creador de todo, independiente del lugar de origen desde donde sea ese determinado pueblo. Son preguntas muy difíciles de responder, pero sí podemos entender que hay elementos que son comunes y que obviamente que hay algo que dejar en claro: la idea de un ser supremo creador del mundo no es exclusiva del cristianismo, del judaísmo ni del islam. Es decir, las religiones abrahámicas, mucho, puede ser que el Dios
de la Torá, ¿cierto? Del Antiguo Testamento, el Dios abrahámico, ha tenido una mayor preponderancia en el mundo y es de los más conocidos alrededor del mundo, pero eso no quiere decir ni que sea el primero ni que sea el único que exista. Hay muchos otros pueblos alrededor del mundo que tienen concepciones de ser supremo que incluso son muchas más antiguas que la concepción de las religiones abrahámicas. Incluso es cosa de ver solamente el mundo hinduista, entre muchos otros, las religiones de Asia, etcétera. ¿Qué ocurre? Que, bueno, ha tenido mejor propaganda. El cristianismo en general hoy en día es la religión preponderante en el mundo que tiene mayor cantidad de fieles, según los propios estudios de Pew Research Center. En definitiva, seguida, por supuesto, de el Islam. Entonces son religiones monoteístas que tienen esta misma figura, por lo cual eso ha calado hondo en el mundo. Pero no queremos decir que esta sea la única forma de deidad existente, pero sí hay, por supuesto, muchas similitudes que hay que ir estudiando cautelosamente y ver por qué. Las preguntas de investigación son, por ejemplo, ¿por qué son esas similitudes? Porque fueron impuestas por los evangelizadores, quizás no de una forma que fuera tan notoria, o porque en definitiva siempre las personas, los seres humanos, desde la prehistoria van a tener una tendencia en el cerebro quizás a creer en algo y esto se va a ir asociando hasta que se construya la idea de un ser supremo. Son como preguntas bastante abiertas de investigación. La Sí. proto-religión, como se le llamaba, se ve manifestada incluso en el totemismo, en el animismo y en otras formas de religión que quizás no estaban establecidas. De ahí viene también la discusión del concepto de religión, del cual yo soy, bueno, también bastante crítico, pero que yo lo utilizo, porque muchos dicen que la palabra religión no se puede utilizar hacia los pueblos originarios, hacia los pueblos indígenas de América. ¿Por qué? Porque se hablaría de cosmovisiones, de creencias y otras cosas, pero en realidad eso es minimizar las creencias de los pueblos indígenas. El hecho de que no tengan textos sagrados, ni algunos grandes templos, ni tradiciones, ni líderes religiosos, ni profetas, no significa que no estemos en presencia de religión. La creencia más mínima es un indicio de religión y por eso, por supuesto, desde la prehistoria han existido las distintas religiones y esto ha quedado plasmado en la historia de la humanidad y es un tema sin duda, bueno, al que yo me dedico a la historia de las religiones, pero del cual hay mucho que decir. El ámbito de las creencias es bastante complejo y trasciende las fronteras de la historia. Por eso también existe la psicología de la religión, la sociología, la antropología de las creencias y todas las disciplinas humanas y sociales que están dedicadas a comprender, a entender y a estudiar el fenómeno religioso desde una mirada no confesional y que busca, de todas formas, mejorar el conocimiento que tenemos de la sociedad actual. Doctor, de verdad, qué privilegio tenerlo en el canal, qué privilegio poder tener esta entrevista con usted, aprender muchísimo de usted. Animo a mis amigos a poder adquirir la historia de la religión Selknam en Tierra del Fuego, Acá, para que puedan, eso, ahí tengo para también. para Sí. que puedan interiorizarse en este tema, a mis amigos de Chile, poder aprender desde el comienzo de esta charla este tema de los términos, las definiciones, que es tan importante para poder darle este honor, la posición que se merecen nuestros pueblos nativos, lo importante que es reubicarlo y poder darles el respeto que hoy en día merecen y quizás en el pasado no lo tuvieron. Temas tan desconocidos como que a familias Selknam se las llevaran como circos, como familias payasos para exhibirla, exponerla. De verdad que son cosas que quizás en Chile no se conocen, no lo pasan en el colegio. O sea, este tema es desconocido totalmente en la aula. Pero qué importante saber lo que en el pasado ocurrió y que el pasado es parte de nuestra historia, que debemos conocer y maravillarnos con la gente como usted, tan preparada académicamente en estos temas donde sí podemos con confianza leer estos libros y conocer de nuestro pasado. Así que estoy agradecida, espero contar nuevamente con su presencia en el canal y hablar de su siguiente libro, el de la religión mapuche, que también me imagino que va a estar buenísimo, que es un tema que no manejo y que quiero también conocer. Sí, bueno, muchas gracias, Carla, a ti por la invitación. Y justamente tengo acá el otro libro que ya salió hace poco, que es Historia de la religión mapuche, y que habla, en realidad, bueno, es como el libro de Historia de la religión Selknam, una continuación, pero para hablar sobre el pueblo mapuche, su historia, su mitología, sus creencias, también los temas de evangelización y todas estas aristas que históricamente son sumamente complejas y que llevan a construir hoy en día lo que es la religión mapuche, donde, por supuesto,
hay un sincretismo también mucho más marcado. Y bueno, agradecer y un saludo a todas las personas, a los seguidores del canal, a las seguidoras también, y que puedan seguirme en Instagram como Boris Briones, y ahí en realidad yo comparto muchas cosas. Ahí pueden preguntarme, los libros los pueden adquirir en general por internet. Bueno, la gente que es de Chile, en Chile el último libro de la religión mapuche está en varias librerías, y el de la religión Selknam lo pueden encontrar en casadelibro.com. En general tiene despacho para todo el mundo en muy corto tiempo. Así que bueno, nos estaremos viendo de todas maneras, y muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, no solamente seguirlo como Boris Briones en Instagram, también tiene página de Facebook y la página de Facebook de Sociedad Chilena de Ciencias de las Religiones. Yo sigo su página, donde También. de vez en cuando también se hacen conferencias, charlas, Sí. entonces también Bueno, animar a la gente. exactamente. Yo soy, como mencionamos, soy presidente de la Sociedad Chilena de Ciencias de las Religiones, que buscamos promover el estudio no confesional del fenómeno religioso, y dentro de eso organizamos congresos, coloquios, seminarios y distintas actividades de divulgación. Y también pueden seguir esa página de Facebook, que es donde estamos publicando muchas cosas. Ahora mismo estamos también con una iniciativa de norma constituyente para que Chile sea un Estado laico, así que las personas que quieran conocer más información la pueden buscar ahí en la página y en religiones.cl, que es la página oficial de la sociedad. Excelente, muchas gracias, doctor. Y bueno, saludar a los amigos y agradecerles los que verán luego esta charla en diferido. Adiós. Chao, chao, gracias.